princesa mayor. Quiso estrellar a la pequeña princesa hasta matarla. En el momento más crítico. Por suerte el emperador, que estaba a un lado, reaccionó a tiempo. Y atrapó a la pequeña princesa, evitando así que ocurriera una tragedia. Sin embargo, al ver que su plan había fracasado, la princesa mayor no se inmutó en absoluto. Mintió diciendo que justo antes solo había resbalado por accidente. Así que no lo había hecho a propósito. La malvada consorte imperial, tal madre tal hija, también tomó la iniciativa. Y dijo que solo se trataba de un juego entre niñas. Y que no debían culpar a su hija por eso. Pero lo que no sabían era que la pequeña princesa era la reencarnación de una estrella de la fortuna. Y que, además, el emperador podía oír sus pensamientos. En los relatos ya estaba escrito. La verdadera culpable de que el harén imperial no tuviera hijos vivos era la consorte de. Hacía tiempo que había sobornado al hospital imperial, para darles abortivos a las concubinas embarazadas, y a las que ya daban a luz les buscaba cualquier excusa para matar a sus hijos. Con razón, durante tantos años, ninguno de los hijos del palacio lograba crecer sano y salvo. Y además está la sexta princesa, que cuando se enfada un poco, castiga a los sirvientes a su antojo. A tan corta edad, ya tiene las manos manchadas de sangre. Más sangre incluso que el agua del estanque del jardín imperial. No es extraño que en su pequeño palacio siempre haya ese olor tan pesado. Al oír esas palabras, el emperador, que hasta entonces había vivido engañado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y la mujer, que también había oído los pensamientos de su hija, para evitar que su niña siguiera siendo perseguida, se arrodilló de inmediato y suplicó al emperador que hiciera justicia por su hija. La princesa mayor, acostumbrada a sus viejos trucos, volvió a usar la táctica de hacerse la víctima. Dijo primero que solo había resbalado sin querer, porque durante todos estos años, ella y su madre habían sido las más favorecidas del harén, acostumbradas a hacer lo que quisieran sin consecuencias. Seguramente el emperador, como siempre, no tendría corazón para castigarlas. Pero, por desgracia para ellas, esta vez madre e hija iban a pagar las consecuencias. La sexta princesa ha actuado sin decoro, y ha atentado contra una miembro de la familia imperial. 50 azotes en las palmas. Desde hoy queda confinada en el Palacio Zongqi, sin un decreto mío. Nadie podrá dejarla salir. Después de eso, la princesa mayor recibió una brutal paliza. Al ver a su adorada hija sufrir semejante humillación, la malvada consorte imperial aún quiso intervenir para impedirlo. Pero el emperador solo tuvo que recordarle unas cuantas de las cosas sucias que ella y su hija habían hecho en secreto, para que se quedara callada al instante. De no ser porque aún tenía que tomar en cuenta a su padre, el canciller que dominaba toda la corte. Y si él llegara a conocer su verdadero rostro, el emperador jamás los habría dejado ir así de fácil. Por eso, el emperador sabía muy bien que su situación tampoco era nada buena. Afuera había sequía y calamidades. Y dentro, ministros corruptos campaban a sus anchas. Y esta hija preciosa que el cielo le había enviado, era su única esperanza para cambiar el rumbo. Con una hija así, ¡qué bendición para mí! Resulta que la niña había sido, en su vida anterior, la cultivadora número 1 del mundo inmortal. Pero como fracasó al superar su tribulación, reencarnó en el vientre de la concubina Chen, que justo estaba dando a luz. Sin embargo, la partera de entonces, ya había sido sobornada por otra concubina, y quería taparle la boca para asfixiarla viva allí mismo. Por suerte, a la niña aún le quedaba un poco de poder espiritual, y así logró liberarse de la partera, y nacer con vida. Al ver que el plan había fallado, la partera decidió ir hasta el final. Le dijo a la mujer que había dado a luz a una criatura muerta, y que, para evitar el mal agüero, iban a sacarla y tirarla a la fosa común. Ni siquiera dejó que la mujer la viera una sola vez, inventando excusas para impedírselo. Al escuchar aquella conversación, la niña comprendió al instante que había renacido dentro de una historia que había leído, y que se había convertido en ese personaje secundario que moría nada más nacer. Soy la novena princesa, no una simple insignificante. Tú, vieja arpía desalmada, aceptaste dinero de esa mujer, para querer matarme. Aunque a la niña, atrapada en un comienzo infernal, le tapaban la boca. Por dentro no dejaba de gritar pidiendo ayuda. Y, casualmente, la mujer también podía oír sus pensamientos. Así que ordenó de inmediato a una criada que le arrebatara a la niña a la partera. Pero la partera, respaldada por quien tenía detrás, se negó rotundamente a entregar a la bebé. Justo cuando ambas partes estaban en pleno forcejeo, llegó el emperador. Resulta que el emperador también había oído vagamente los pensamientos de auxilio de la niña. Por eso se apresuró a venir. Luego le arrebató a la niña de las manos a la partera, y descubrió que la pequeña estaba perfectamente bien, que no era ninguna criatura muerta como había dicho la partera. Y además confirmó que aquella voz pidiendo auxilio que acababa de oír provenía de la niña. Eso hizo que recordara al instante lo que había dicho el gran maestro, que ahora las calamidades no cesaban. El pueblo vivía en la miseria, y en la corte, con el canciller a la cabeza, no dejaban de intrigar. Solo la llegada de una estrella de la fortuna caída del cielo podría salvar a Chu. Entonces esa hija recién nacida debía de ser, sin duda, la estrella de la fortuna de la que hablaba el gran maestro. Como si el cielo quisiera confirmar su sospecha. El firmamento, seco desde hacía meses, de repente dejó caer una lluvia torrencial. Eso llenó al emperador de alegría y lo hizo soltar un gran suspiro de alivio. Pero enseguida sintió un escalofrío de miedo. Si no hubiera llegado a tiempo, los traidores ya habrían tirado a la niña a la fosa común y todo habría sido inútil. Así que ordenó de inmediato ejecutar a la partera, y también a la consorte Row, que estaba detrás de todo aquello. Esa misma noche permaneció al lado de la niña, sin dormir en toda la noche, porque ahora deseaba con urgencia obtener de ella alguna información que pudiera servirle. Te lo suplico, hija mía, despierta ya, con que solo hables. Hasta convertiré este trono en tu cuna si hace falta. Justo cuando el emperador estaba suplicando con tanta humildad, un eunuco irrumpió de pronto, presa del pánico, para informar
que el tercer príncipe se había caído accidentalmente, y que la astuta consorte imperial pedía que fuera a verlo. Al oír que a su hijo le había pasado algo, el emperador se apresuró a ir, pero en cuanto se dio la vuelta, oyó los pensamientos de su hija, que justo acababa de despertar. Vaya, padre, por fin apareció ese hijo tuyo que hasta come ratas muertas. Recuerdo que a padre le encanta muchísimo el tercer príncipe, y siempre piensa que es listo y capaz, pero no es inteligencia, sino ambición desmedida. No solo quiere sentarse en el trono de padre, sino también apropiarse del harén de padre. Las palabras de la niña lo dejaron como clavado en el sitio, como si lo hubieran paralizado por completo. Según la predicción de la niña, en el futuro el tercer príncipe no solo le arrebataría mujeres, sino que también se aliaría con el canciller para usurpar el trono. Lo encerraría en una mazmorra subterránea sin ver la luz del día, sin darle de comer, hasta obligarlo a sobrevivir comiendo ratones para saciar el hambre. Después de escuchar todo aquello, el emperador sintió el estómago revuelto. No podía creer que el tercer príncipe, al que más había querido, pudiera ser tan despiadado con él. Así que descartó por completo la idea de ir a visitarlo. Tan golpeado se sintió, que en vez de eso se aferró a la pierna de la mujer buscando consuelo. Y cuando el eunuco volvió a premiarlo, lo reprendió con dureza. Ahora por fin lo entendía. En todo el harén, seguramente solo Chen